Esta siguiente historia, criptomaníacos, viene de parte de Jesús Lázaro. Jesús dice que esto le pasó en el año 2002. Él en ese entonces tenía apenas 22 años. Era un joven que acababa de empezar una relación con su novia, quien años después se convertiría en su esposa. Jesús en este lapso, como cualquier relación que acaba de comenzar, tenía que conocer a sus suegros, a los hermanos de su novia, a sus tíos, a sus familiares, en general a toda la familia. Para esto su novia vivía lejos, estaba en su ciudad que era Monterrey, más que nada por estudios y por trabajo, pero ella era originaria de Orizaba, de Veracruz. Entonces a Jesús no le quedó de otra que enfrascarse en un largo camino en carretera, él solo. Eran temporadas navideñas, por lo que su novia se había adelantado y había llegado a su casa algunas semanas antes. Jesús por su parte tenía algo de trabajo en la universidad, también en su trabajo, por lo que fue difícil que el horario de ambos combinaran. Así que Jesús optó mejor por seguir en la marcha, tan solo unos días después. Fue en este camino, en este largo trayecto, en el que pasó por una experiencia que hoy nos quiere compartir. Una experiencia que de vez en cuando le vuelve a suceder. Jesús nos explica que para él, desgraciadamente, esto es algo que le sucede cada de vez en cuando. No es algo que simplemente le pasa una vez, sino en determinadas ocasiones, por lo que hace una maldición por completo todo esto que está viviendo. Él dice que tiene una manía antes de salir siempre de viaje. Como les digo, es casi 2 décadas atrás esto que pasa. En aquel tiempo no había Spotify, no había YouTube, no había ni siquiera algo bueno para él en escuchar en la radio. Y aparte a él no le gustaba. Él lo que hacía era grabar canciones de radio. Seguramente si tienen ya algo de edad, sabrán que esto era muy común. Grabar canciones, hacer mezclas, era lo que le gustaba poner a él en el camino. Y guarden este dato ya que es muy importante. Él siempre grababa las canciones que le gustaban y las ponía en el camino, y precisamente en ese viaje fue donde comenzó todo, en que dejó de grabar estas canciones puesto que le empezaba a dar un tinte perturbador al asunto. Él dice que cuando puso la cinta e iba manejando, la cinta sin explicación alguna, o más bien, la radio, comenzó a funcionar de manera extraña. Él dice que de la nada se subía y bajaba el volumen, se pausaba la canción, o se saltaba la siguiente, no terminaba la canción, o incluso las voces se distorsionaban como si hubiera estática en medio de la canción, algo que él no recordaba. Las había grabado muy bien, y estos errores prácticamente eran de la radio, no eran de su cassette. En fin, esto se repetía constantemente en todo el trayecto. Cada vez que él buscaba la manera de que la canción se escuchara, algo siempre incomodaba, salía algún percance. Puesto a todo esto, él ya no le vio motivo a tener la radio encendida. La apagó, quitó su cassette y siguió todo el camino. Ya para este tiempo ya era de noche. Todo el camino en absoluto silencio. Obviamente Jesús en ese tiempo tenía un problema, y es que el silencio y la carretera era una mala combinación, ya que le daba mucho sueño, tenía mucho cansancio y pues corría con el riesgo de que se estrellara, o de cuanto menos salirse del camino. El sueño se estaba apoderando de él cuando ve a lo lejos una luz que le resulta milagrosa. Es una estación de gasolina, también con un pequeño supermercado. Jesús se detiene, se baja del coche. El empleado de la gasolinera se le acerca, él llena el tanque, y en lo que está llenando el tanque, él se mete al supermercado a comprar cosas, más que nada que tengan azúcar, que tengan cafeína, para que le ayude a terminar todo este trayecto largo que todavía le queda mucho por abarcar. Pero a lo lejos, cuando estaba pagando en la caja, nota que el empleado, el que le estaba despachando la gasolina, estaba afuera acercándose demasiado a su auto. Estaba prácticamente
encimado en la ventana de su auto, como si estuviera viendo algo desde adentro. Obviamente lo primero que pensó Jesús creo que es lo que todos pensaríamos. A lo mejor me quiere robar, a lo mejor está viendo qué tengo ahí, que sea muy caro, ¿no? Algo valioso. Jesús no tenía nada a simple vista, pero obviamente esto le llamó la atención. Una vez que él salió del supermercado e iba ya camino a su auto, el empleado se retiró y caminó hacia él. El empleado se dirige a la tienda y Jesús iba a su auto. Al momento de encontrarse, el empleado le dice algo que lo dejó muy confundido, al menos en ese instante, y es que el empleado voltea y le dice: el niño estaba llorando porque usted lo dejó sin música, pero ya lo tranquilicé, pero estaba haciendo berrinche. Jesús se queda con algo de cara de desconcierto. Él no sabe qué decir, así que simplemente le dice: ¿ah, sí? Bueno, está bien. No sabe qué contestar, tal vez lo confundió con algún otro cliente que traía un niño. Jesús llega a su carro, abre la puerta, deja todo lo que había comprado y antes de irse, él decide que tiene que pasar al baño para seguir con todo el transcurso de la carretera. No se quiere detener, mucho menos de noche. Así que va al baño, hace sus necesidades. Y otra vez cuando iba de vuelta a su auto, él dice que nuevamente ve al empleado de la gasolinera estar cerca de su auto. Pero esta vez de una manera más extraña, porque si bien la anterior vez lo había visto de espaldas, encimado en el vidrio, ahora lo ve platicando a un lado del auto, como si alguien viniera dentro de este. Obviamente esto le llama más la atención a Jesús. Él va, camina, de nueva cuenta, el empleado se retira del auto. Y justo antes de que Jesús entre al suyo, el empleado, de nueva cuenta, lo frena y le dice: al niño lo dejó llorando. No haga eso, ya que aquí a veces pasan oficiales de policía y se fijan mucho cuando ven niños llorando, sobre todo si están solos en el coche. Puede llegar a tener problemas. El empleado se lo dice de una buena manera, tal vez incluso para no disgustar a Jesús, y termina diciéndole que ya lo había calmado, lo había tranquilizado. Jesús de nueva cuenta lo ve y le dice: no sé de qué me estás hablando. Totalmente confundido, él le contesta: mira, gracias por el consejo, pero yo no traigo niños. Tal vez te equivocaste de auto. Algo completamente absurdo, ya que el auto de Jesús era el único que se encontraba en la gasolinera en ese momento. El empleado le contesta: claro que no, de usted es el auto que está ahí en las bombas. Ahí hay un niño. Estaba llorando, usted lo dejó llorando dentro. Jesús vuelve y le contesta: yo no dejé llorando a ningún niño, yo vengo solo. Es en este momento cuando ambos dan media vuelta y se quedan mirando al auto, mirándolo perplejamente, como que queriendo asimilar lo que estaba pasando. Ambos se acercan sin decir ni una sola palabra. Ve que su auto se encuentra totalmente vacío, pero el empleado pone una cara de terror, una cara incluso pálida, cuando ve que en el auto ya no hay nadie. Le jura y le perjura que había visto a alguien en ese auto, y no solamente a alguien, a un niño de tez blanca, llorando, que él había platicado con él. El joven tartamudeaba incluso, se retiró a final de cuentas. ¿Qué más podía decir? Además, Jesús dice que se le podía ver en la cara que tenía mucho terror. Estaba realmente atemorizado. Y también Jesús se encontraba así. Él siguió con su camino, tratando de restarle importancia a esto. Pero para su desgracia, esta experiencia no acaba ahí. Por el camino, recibió una llamada de su novia. Obviamente, al caer la noche, su novia estaba preocupada por él. Ya estaba a punto de llegar. Iba a llegar por eso de la medianoche. Pero ella se quería cerciorar de que viniera por buen camino, de que no se hubiera descarrilado o algo así, de que no se hubiera equivocado tal vez de carretera. Entre la plática que ellos tenían, la novia le pregunta: oye, me dijiste que ibas a venir solamente tú. ¿Vienes solo?
Jesús le contesta, claro que sí, vengo solo. Hay un silencio, y nuevamente le dice su novia, no me gusta que me mientas, dime a quién traes. Más que nada para avisar también a sus familiares, por si tienen que preparar alguna recámara extra. No le gustan las sorpresas, sobre todo a su suegro. Jesús le dice, y le vuelve a repetir, no, yo vengo solo. Vengo solo, no traigo a nadie más conmigo. Su novia de nueva cuenta le dice que no le mienta, que por favor le avise. Y ya para este punto, casi cayendo en esa pelea de novios, le dice, ¿cuántas veces tengo que decir vengo solo? Y es ahí cuando su novia le contesta, no me digas que vienes solo. Estoy escuchando la risa de alguien. ¿Con quién vienes? Dime ya, los estoy escuchando. Es en este momento que Jesús tiembla al hablar y le vuelve a repetir, es que yo vengo solo. No vengo con nadie. Y en ese momento se le apaga el celular. El celular no tenía la batería baja, simplemente se la apagó, como cuando apagas un celular aplanando el botón de encendido, lo dejas aplanado y se apaga. Así se lo habían apagado a él. Cabe mencionar que él no había aplanado este botón. Trata de seguir con el camino, trata de no prestarle importancia a todo lo que ha pasado, y va con cierto temor por toda la carretera, hasta que por fin llega a la casa de su novia, algo atemorizado por lo que había vivido. No fue hasta una noche después de que su novia le había presentado a toda su familia, que le preguntó qué era lo que le había pasado por el camino, que por qué había llegado tan raro. Fue en ese momento que Jesús le dice, mira, me pasó esto, esto y esto. No le hallo explicación alguna, pero la verdad es que no quiero profundizar en el tema. Su novia, por todo lo contrario, ella sí tiene algo que decir respecto a este tema, y es que cuando ella se iba a retirar nuevamente con su familia antes que él, 3 semanas antes que él, 2 semanas, ella le explica que iba a ir en el autobús e iba a ir aburrida, así que tomó uno de sus cassettes que él acostumbraba a mezclar mucho y se lo llevó para escucharlo en un Walkman de cassettes que tenía ella en ese tiempo. Y le pareció muy extraño escuchar todo lo que tenía grabado. Su novia, ella escuchó solamente llantos de bebé, llantos tal vez de un niño de 4 o 5 años, grabados en el cassette. Había 5 pistas, y todas y cada una de ellas era el mismo llanto del niño, repitiéndose una y otra vez. A él obviamente esto le asusta, le dice, a ver, préstame la cinta. Y curiosamente cuando la pone él, suenan las canciones. Su novia aterrorizada le suplica que le crea, que ella le está diciendo la verdad. Yo escuchaba puro llanto de niño, yo no escuchaba canciones. Esto solamente fue el comienzo de algo que lo perseguiría hasta ahora, según él nos cuenta. Porque cada vez que viaja, ya sea él, ya sea un familiar suyo, incluso oficiales en un retén o empleados en gasolineras, ven a Jesús en compañía de un niño. Siempre es el mismo niño, un niño con tez clara, que siempre lo va acompañando, ya sea a un lado de él o atrás de él. Jesús no sabe dar explicación a esto, pero dice que todo comenzó desde aquella noche, 2 décadas atrás. Ese niño lo acompaña, pero él sabe precisamente que solamente lo acompaña en trayectos largos, no en cortos, no en su día a día, simplemente cuando él va a salir fueras. Él se lo ha explicado varias veces a algunas personas. Algunas de estas personas le dicen que ese niño lo está cuidando,
Otras, por lo contrario, dicen que ese niño no representa nada bueno y que por el bien de Jesús debería de abstenerse lo más que pueda de salir solo y recorrer grandes distancias a carretera, ya que puede que ese niño esté esperando el momento indicado para ocasionar un accidente. Este siguiente relato, criptomaníacos, viene de parte de Ana Manuel. Ana Manuel ya anteriormente ha mandado otras anécdotas al canal, y en esta ocasión nos quiere compartir una más que le ha pasado a lo largo de su vida. Esta experiencia toma lugar durante su niñez. Ella nos explica que durante toda su niñez, bueno, más bien durante toda su vida, siempre ha ido de departamento en casa a otra casa. Su familia siempre se la ha pasado rentando, por lo que para ella es muy común mudarse de vez en cuando. En una de estas tantas mudanzas, su familia y ella llegaron a una casa que particularmente le agradaba mucho a sus padres, ya que quedaba muy cerca de su escuela. Ella también estaba contenta, ya que, al quedar tan cerca de la escuela, se le facilitaba más su vida escolar, por lo que ella no le veía ningún problema. Le gustaba mucho. Ella siempre ha sido una niña curiosa desde muy pequeña, y dice que lo primero que hizo cuando llegó fue ir a explorar toda la casa. Esta casa tenía un porche grande. Explica que tenía un largo patio, con bastantes hojas quebradizas. La verdad, lo dice muy honestamente, la casa estaba mucho sin cuidado. Era como si hace muchos años no le dieran mantenimiento, al menos en el patio, donde más ella lo alcanzaba a ver. En este patio, Ana nos explica que había una banca, una larga banca de cemento, en donde a ella le gustaba pasar sus tardes. Le gustaba sentarse ahí, pasar el rato. Rápidamente se convirtió en su lugar favorito del patio. Como ya dije anteriormente, a Ana le gustaba mucho explorar toda la casa, y en una de estas exploraciones que ella hacía, cuando estaba caminando por todo el patio, se encontró con un boletín, uno de esos boletines que dan de personas desaparecidas. Este boletín pertenecía a una niña. La imagen de una niña estaba impresa. Su nombre no lo recuerda, pero dice que no le prestó mayor atención, ya que en el boletín se decía el año, y este sí lo recuerda muy bien. Ella dice que era del año 2000, o un aproximado. Ya tenía sus buenos años de que había pasado eso, así que simplemente no le dio importancia. Lo vio con su vista y siguió caminando, ni siquiera lo levantó. No le prestó mayor importancia. Aunque claro, todo esto cambiaría una noche, una tarde, cuando ella llegaría de un convivio. Ella dice, como de costumbre, caminó y caminó desde la entrada hasta su patio. Ella iba dispuesta a sentarse en su banca, en aquella banca que le encantaba, aquella banca de cemento de concreto. Ya estaba oscureciendo. El sol ya se había metido. Era cuestión de minutos para que oscureciera, cuando de pronto, en su marcha, algo la frenó por completo, que antes de llegar a su banca, vio una niña que se encontraba sentada en esta misma banca. Era una niña que iba con un vestido blanco y que no se movía para nada, simplemente estaba sentada. A pesar de que Ana en este tiempo era pequeña, jamás había vivido una experiencia similar a esa. Ella no sabe explicar cómo le pasó, pero de pronto sintió un frío que recorrió todo su cuerpo, lo azotó. Sus piernas quedaron inmóviles. Obviamente todo esto la hizo entrar en pánico. Lo primero que ella quiso hacer era gritar.
gritar a su madre, gritar a su hermana. Pero no podía. Era como si algo estuviera aprisionado a su boca. Era como si su cuerpo no le funcionara. Ella se quedó observando a esta chica un determinado tiempo, que a ella se le hicieron horas. Cuando pudo recobrar otra vez el movimiento. Y para empeorar las cosas, ella no sabe cuánto tiempo pasó, pero ya había oscurecido. En ese momento, la luz que había afuera, en su patio, se fue. Simplemente se extinguió, dejándola a ella sola, junto con aquella niña. En la penumbra total, Ana nos explica que, en determinado momento, ella, poco a poco, recobró otra vez el movimiento. Y tan pronto ella notó que podía gritar, lo hizo. Entró a su casa gritando con todo lo que podía, y en eso se encontró con su padre. Ella es muy pequeña, no sabe cómo expresar todo lo que había visto. Así que simplemente atina a decir que había visto a alguien sentado en la banca de concreto. Su padre, su madre, su hermana, todos salen a ver qué era lo que había pasado. Se ponen a buscar, pero no hallan nada. Simplemente aquella niña vestida de blanco había desaparecido, se había ido, así tan súbitamente como había aparecido. Para desgracia de Ana, esta niña todavía tenía que atormentarla más, y esto sucedió en sus sueños. Esa misma noche, Ana soñó con la niña, pero mucho peor de como la había visto. Soñó que esta niña le pedía ayuda. Gritaba por auxilio, la miraba, le repetía una y otra vez que la salvara, que la ayudara. El motivo de estos gritos, y lo que lo dejó todavía más perturbada a ella, era que algunas personas, tanto hombres como mujeres, estaban atrapando a la niña y la estaban amarrando a un árbol que también se encontraba en su casa. Amarraron a la niña a este árbol para después prenderle fuego. El fuego se esparció, y lo que Ana rescata de este sueño es precisamente la vestimenta de estas personas. No era una vestimenta actual, ni siquiera de años retros, como de los 80, los 70. No, estas vestimentas de estas personas eran todavía de años más pasados. Ella calcula como de 1820 o 1850 máximo. Era una vestimenta extraña, como de las épocas de las cacerías de brujas. Obviamente Ana, al tener este sueño, despierta muy alterada. Ella es una niña pequeña. Obviamente, le tiene que contar esto a su madre. Su madre le dice un buen consejo: que ya no le busque, que es muy probable que sea una alma, que le esté pidiendo luz, pero que lo más sensato para ella, sobre todo porque también es una niña, es que no busque, que no intente averiguar quién fue o cómo es que perdió la vida esa niña, ya que puede encontrar una respuesta, y esa respuesta puede que también le haga algún daño. Ana hace lo que la madre le dice y simplemente pone una vela para darle luz a aquella niña. Por suerte jamás la volvió a ver, y esto quedó como una experiencia que la recuerda tan vivamente hasta el día de hoy. Ana se despide, no sin antes mandarle un saludo a toda la comunidad de criptomaníacos desde Monterrey, Nuevo León.